Vamos a ver, como os decía Jorge, pues es protección en dispositivos móviles, ¿no? Habría mucho que cubrir, entonces vamos a ir dando pinceladas en ciertas tecnologías inalámbricas que tenemos comúnmente en los dispositivos móviles y a partir de ahí pues vamos a ir viendo ejemplos de uso, etcétera. Un poco a forma de reto, dado que estamos en el entorno universitario, pues el material vais a ver que está en inglés, ¿vale? Es un reto que os pongo en la mesa. Aparte del Relaxing Cup of Café con Leche, la Plaza Mayor, ¿no?, que nos caracteriza por ahí, pues sí, el inglés es importante para nosotros, para la gente técnica, no solo leer documentación, que hay mucha publicada en nuestro idioma, pero también en inglés, sino también pues el comunicarte o poder presentar en inglés y charlar con otros colegas en inglés. Con lo cual, pues es un poco a forma de reto, porque yo creo que la forma en la que aprendemos inglés en España pues nos cuesta siempre, y si es con un tema que a lo mejor te motiva y tienes interés en él, pues se hace más llevadero, ¿no? Pues un añadido. Por eso veréis que el material está en inglés. ¿Qué vamos a ver? Una breve introducción de tecnologías de comunicaciones en dispositivos móviles y luego nos vamos a centrar en tres de ellas de forma progresiva. O sea, vamos a empezar con NFC dando una pincelada muy rápida para que no nos olvidemos de ella. De ahí vamos a pasar a Bluetooth profundizando un poquito más, quizá porque es de mayor uso, y vamos a acabar profundizando todavía más en Wi-Fi, puesto que el uso es muchísimo mayor, y ahí ya sigue viendo más cosas interesantes, ataques y demás. Un poco a modo de referencia también tenéis la lección 4 del Crypt4U, que tiene mucha de la documentación asociada a lo que vamos a ver. Entonces el que quiera profundizar, quiera más referencias y demás, es aquí donde tiene que ir. También por CryptoRed, publicado por Jorge, y tenéis mucha información al respecto de lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, introducción. Pues esta es nuestra sociedad a día de hoy. Estas son nuestras organizaciones. Este es el problema al que se están enfrentando muchos responsables de IT y de seguridad a día de hoy. Es decir, dispositivos móviles, empleados, gente viniendo con su dispositivo, personal o corporativo, y empezando a hacer uso de él para los dos ámbitos, personal y corporativo. ¿Vale? Entonces, uno de los grandes quebraderos de la industria a día de hoy es cómo gestiono de forma segura a qué información pueden acceder estos dispositivos, a qué servicios, cómo lo almacenan, etcétera, etcétera. Tema de credenciales en los dispositivos, un montón de aspectos. Nosotros vamos a ir derivando la conversación sobre las comunicaciones, pero hay un problema, digamos, más global asociado a los dispositivos móviles. Principalmente haré muchas menciones a Android y a iOS porque son las dos plataformas que copan el mercado, ¿vale? Por los estudios de IDC, Gartner, etcétera, nos reflejan que el 90 al 95% de dispositivos son estas dos plataformas. Windows Phone está creciendo, Windows Phone 8, ¿vale? 7 es como Vista, es decir, no valía para nada, era un experimento de Microsoft para... Hicieron como en 7, o sea, ya lo que aprendieron previamente lo implementaron un poco mejor. Fuera de cachondeo, o sea, en Windows Phone 7 es que a nivel empresarial no hay capacidades de gestión, era un dispositivo únicamente personal que en los entornos de uso de hoy en día pues no tiene mucha cabida. Y BlackBerry, desafortunadamente, aunque es una de las plataformas que inicialmente tenía mayores controles, más capacidad de gestión y demás, está desapareciendo, como probablemente sabéis, y veremos si les compran o no, o qué acaba ocurriendo con la empresa. Es una pena porque está claro que la demanda que las empresas, organizaciones o los usuarios ponemos respecto a la seguridad, pues es muy diferente, y entonces no parece que estemos premiando mucho la seguridad, ¿vale? ¿Qué amenazas tenemos en cualquier tecnología inalámbrica? Pues son muy similares. Por eso en una sola transparencia quería resumir a qué nos enfrentamos, ¿no? Desde el descubrimiento de dispositivos que pueden ser infraestructura, cuando la tecnología tiene una infraestructura, pues en redes Wi-Fi hay puntos de acceso y por tanto están ahí esos elementos, o pueden ser los clientes. Tanto en Wi-Fi tengo clientes como en Bluetooth pues hablo entre clientes, por ejemplo, o NFC, con lo cual la posibilidad de descubrirlo. La posibilidad de interceptar las comunicaciones, o sea, al final alguien va a estar transmitiendo datos hacia otra entidad y esa comunicación, si no va bien cifrada, protegida, pues podría ser interceptada, ¿vale? Da igual si son voz, da igual si son datos, al final es cualquier tipo de comunicación. La manipulación de esa comunicación, es decir, no solo la puedo interceptar, sino que puedo modificarla, y donde tú mandabas una transacción, pues yo la cambio si no hay ningún mecanismo de integridad que proteja frente a esa manipulación.
También otros ataques, y hoy nos vamos a centrar en parte en ellos, es el suplantar a otros dispositivos. Es decir, yo me hago pasar por otro dispositivo y si tu mecanismo de autentificación no es lo suficientemente robusto, vas a pensar que hablas con el dispositivo legítimo, aunque soy yo, el atacante, el que lo está usando, ¿vale? Y luego ya, una vez que dispongo de esas capacidades, pues acceso no autorizado a lo que haya en el dispositivo. Datos almacenados, servicios, perfiles que llamamos en el caso de Bluetooth, por ejemplo, o las comunicaciones. Ahí ya se abre un abanico muy grande y todos estos ataques pues afectan principalmente privacidad, tanto en la parte personal como en la parte profesional, confidencialidad de los datos, integridad, como decíamos, disponibilidad, ¿no? Los grandes de la seguridad, los grandes principios. Vamos a empezar por NFC, un poco a modo introductorio, más que nada porque sepáis que es una tecnología que ya tenemos en dispositivos móviles y no se nos olvide y le vayamos prestando atención desde el punto de vista de seguridad. NFC, las siglas vienen de Near Field Communication, o sea, comunicaciones de campo cercano, de corto alcance, es la idea. Es una tecnología que permite comunicarnos a corta distancia, y hablamos de 1 a 10 centímetros. Empieza a haber cierta investigación y ataques donde lo que se intenta es que a través de inductores y antenas más grandes podamos establecer comunicaciones un poco más amplias en cuanto a la distancia, pero aún se está investigando. Trabaja en los 13,56 MHz, o sea, en un rango bastante bajo, y las capacidades de transmisión de ancho de banda son pequeñitas, de 100 a 400 K más o menos. Es para transmisiones pequeñas. ¿Dónde se suele usar? En entornos de micropagos, por ejemplo, de voy a una tienda, tengo que hacer un pago pequeño, acerco mi teléfono o mi tarjeta, porque ahora ya empezamos a tenerlas incluso en España por parte de ciertas entidades bancarias, operadores de telecomunicaciones, empiezan a facilitar tarjetas de pago vía NFC. Incluso si tu teléfono no tiene NFC, es una pegatina que la pegas detrás físicamente del teléfono y así pagas con él, o si tu teléfono tiene módulo NFC, pues lo integras dentro del teléfono, ¿vale? Un poco esa es la idea. Es muy habitual, empieza a ser muy habitual en dispositivos móviles Android, BlackBerry, Windows Phone. El único que no lo tiene es iOS. Es Apple, en iPads y iPhones no han adoptado un NFC, han optado por su modelo de pago con Passbook y demás, pues son distintos modelos de negocio, ¿vale? También, aparte de para pagos, se usa comúnmente NFC para establecer canales de comunicación seguros de otras tecnologías. Es decir, si voy a usar, por ejemplo, Bluetooth o Wi-Fi Direct, que son comunicaciones de datos entre dispositivos, lo que puedo hacer es vía NFC intercambio previamente de forma segura las contraseñas que luego uso en la otra tecnología, ¿vale? Es un poco para el proceso de emparejamiento, por ejemplo, en el caso de Bluetooth, un poco porque os suena. Tiene muchas connotaciones de seguridad, lo que es el uso, ¿no? Pagos, establecer comunicaciones seguras. La información, sobre todo la información de pago, se debería almacenar en un elemento que sea seguro, que de hecho se llama Secure Element, y es un chip criptográfico parecido pues, a la tarjeta SIM o parecido al DNI electrónico, donde se puede guardar información de claves y demás y está protegido. Esto varía mucho. Hay ciertos dispositivos que tienen este chip integrado, ciertos móviles, y se almacena ahí. Hay otros que hacen uso de la tarjeta SIM, ¿vale? Y lo utilizan, ¿no? En el modelo UICC, o hay otros que usan tarjetas SD, como las que tenemos de almacenamiento, pero que también tienen capacidades criptográficas y se almacenan en esa tarjeta. Sin embargo, también tiene que haber un software que interactúe con ese elemento seguro, y ahí puede haber también vulnerabilidades. Recuerdo que, por ejemplo, Google Wallet, que era la billetera de pago de Google inicial que lanzó con NFC, pues hubo una vulnerabilidad en la aplicación de Google Wallet donde el PIN que te daba acceso luego a los pagos y demás se almacenaba en la aplicación que corría en Android. Y entonces era posible, pues haciendo ingeniería inversa de la aplicación, obtener el PIN, y entonces toda la seguridad, digamos, hardware de los chips la rompíamos con esa interacción software. Un poco porque nos vaya sonando problemáticas que puede haber. Como veis, tanto Google tiene su wallet, como Microsoft, ¿vale? Tiene su Wallet Hub, como BlackBerry tiene el BlackBerry Tag, todo pues aplicaciones y mecanismos para el pago vía NFC. Y finalizando, que nos suene también que la parte de investigación, la comunidad de investigación ya empezó a hacer ciertos análisis en NFC y pues se encontraron ciertas vulnerabilidades. En algunos casos eran dispositivos donde se podía llevar a cabo una interacción con NFC sin autorización del usuario. Entonces valía con que un atacante se acercara por detrás, si tú tenías el teléfono en el bolsillo, se acercara a ti, no es que fuera a tocarte el culo, no,
es que iba a acercar su teléfono lo suficientemente cerca para que hubiera ese intercambio de comunicación NFC y, por ejemplo, forzar a tu navegador a ir a una URL. Entonces tu teléfono navegaba una URL, descargaba un fichero, ese fichero podría ser malware o no, llevaba a cabo una serie de acciones en el teléfono sin interacción del usuario, ¿vale? Supuestamente lo que debería ocurrir es que antes de una interacción NFC tuvieras que aprobarla como usuario. Pero esto también veremos, porque ciertas implementaciones, porque os hagáis una idea, que os comentaba antes de pagos que se están empezando a instaurar en España, el límite donde lo han puesto los bancos es en 20 euros. Si haces un pago de menos de 20 euros no necesitas meter el PIN, por ejemplo, si es de más de 20 sí. Entonces, hasta cierto punto todavía hay un riesgo de voy forzando a mucha gente a hacer pagos de menos de 20 euros sin su autorización y poderlos hacer realidad, ¿no? y obtener el efectivo en ese caso. Y luego también se encontraron vulnerabilidades donde NFC era un vector de ataque más para explotar otra vulnerabilidad. O sea, al final, como mencionábamos, NFC, Bluetooth, Wi-Fi son tecnologías de comunicación. Si yo puedo comunicar contigo con NFC y luego es vulnerable, pues tu navegador pues explota la vulnerabilidad por esa vía, ¿vale? No es una vulnerabilidad de NFC como tal, sino que se usa la tecnología para explotar otra vulnerabilidad. Ese sería el objetivo. Vale. ¿Alguna pregunta así de NFC? De esta parte es introducción breve, que lo tengamos en mente, que ya está en nuestros dispositivos y que hay elementos de seguridad donde la comunidad de investigación va a profundizar en los próximos años, y de hecho ya se ha hecho pues desde el 2012, ha empezado a haber publicaciones. Vamos a pasar a Bluetooth, ¿vale? Una tecnología más común que sufrió o que se centró gran parte de la investigación hace unos años y que sorprendentemente pues ha parado recientemente y no ha habido pues tantas publicaciones o vulnerabilidades o herramientas nuevas en el último par de años, ¿vale? Bluetooth es una tecnología, como sabéis, de reemplazo de los cables habituales que tenemos en nuestros dispositivos, pues reemplazar cables USB o cables de puerto paralelo, serie y demás, entre dispositivos. O sea, voy a sustituir, pues por ejemplo, el ratón que vaya sin cable, o el teclado, o la impresora, o estas comunicaciones, GPS comunicado con un móvil o con una PDA antiguamente, etc. ¿Vale? Esa es un poco su filosofía. Trabaja en 2,4 GHz, es decir, en el mismo rango de frecuencia que Wi-Fi, o que algunas tecnologías Wi-Fi. Su estándar es el 802.15.1, utiliza 79 canales para comunicarse, esto es importante, cada uno de 1 MHz. Entonces, ¿cómo funciona? Usa una modulación que se llama FHSS, que es Frequency Hopping Spread Spectrum, es decir, voy a saltar en el espectro de frecuencias, ¿vale?, a lo largo de todo el espectro de frecuencias, de estos 79 canales. O sea que va saltando entre canales continuamente, de hecho muy rápidamente, 1600 veces por segundo. ¿Vale? Es el patrón en el que van saltando. Claro, esto nos empieza a hacer o nos da una idea de que puede ser complejo capturar tráfico Bluetooth, porque tengo que saltar con el mismo patrón entre las frecuencias y a ese ritmo. Entonces iremos viendo detalles comparado con otra tecnología, por ejemplo Wi-Fi, ¿no?, donde es más sencillo capturar. En Bluetooth, generalizando, hay un montón de especificaciones distintas, ¿vale? La 1, 2, 3, la última es la 4, que también se refiere, o nos referimos a ella como LE, de Low Energy, de bajo consumo de energía, con diferentes anchos de banda, en definitiva, y ciertas capacidades. Y luego tenemos 3 clases de dispositivos. Hay dispositivos de clase 1, digamos que son los mejores, y los mejores significa que transmiten a más potencia, ¿vale?, unos 100 milivatios, y por tanto llegan más distancia, ¿vale?, unos 100 metros. Siempre sabéis que en tecnologías inalámbricas el tema de las distancias es muy teórico, ¿vale?, porque depende del entorno físico, los obstáculos, si las ondas de radiofrecuencia los van a atravesar o no, ¿vale? Tenemos clase 2, digamos la mitad de capacidades, o clase 3, las de peores capacidades, ¿no?, 10 milivatios, 1 metro de distancia. Un poco porque nos hagamos una idea, pero ya está, no tiene más. Las redes que yo establezco en Bluetooth es muy curioso porque no requiere disponer de infraestructura, es decir, no tengo un punto de acceso, una red como tal, sino que entre cualesquiera 2 dispositivos yo hablo entre ellos. Esa es la idea, establezco una red ahí temporal, dinámicamente, en ese momento. Estas redes se llaman picoredes, ¿vale? Y pueden tener hasta un maestro, que es el que regula la red, y 7 esclavos, porque nos suena.
Y luego, la forma en la que nos referimos a los servicios que un dispositivo publica por Bluetooth es perfiles, es como los llamamos. Implementa estos perfiles. Pues implementa el perfil de manos libres, ¿no? Cuando tengo un dispositivo Bluetooth como el del coche, por ejemplo, que es un manos libres. Bien, para poderse comunicar, dos dispositivos, hemos dicho que van saltando entre frecuencias, con lo cual tienen que sincronizar este patrón de salto. Es decir, el maestro va a decir, voy a saltar de la frecuencia 1 a la 13, a la 25, a la 42, y los esclavos le tienen que seguir para hacerlo conjuntamente. Ese patrón de salto lo determina el maestro en base de su dirección y su reloj, y se sincronizan de esa forma. ¿Vale? Es como funciona la tecnología, ya está, no tiene más. Veremos las implicaciones desde el punto de vista de un atacante de capturar ese tráfico que puede haber, ¿no?, con ese patrón de salto. Otra cosa importante es la dirección, y ahí nos vamos a centrar más en detalle, ¿vale? Porque la dirección en Bluetooth es algo que le diferencia mucho de otras tecnologías inalámbricas y de comunicaciones, incluso redes Ethernet y demás cableadas. ¿Vale? Modos de operación, esto lo habréis visto también. Un dispositivo Bluetooth puede estar en modo visible o en modo oculto, ¿vale? Y tiene también que ver con el tema de la dirección, y veremos qué nivel de seguridad hay realmente asociado a un modo u otro y las implicaciones. Y luego, porque sepamos muy brevemente cómo se comunican dos dispositivos, pasan a través de tres fases. Hay una fase de descubrimiento, donde yo digo, a ver qué dispositivos Bluetooth hay aquí, y los que estén visibles me responden, ¿vale? Una fase de paging o, digamos, emparejamiento, de voy a conectarme con el otro dispositivo e intercambiar la información que sea necesaria, y luego ya se hace uso del SDP, del Service Discovery Protocol, para decir, ¿qué perfiles implementas tú? Ah, manos libres, pues ese es el que yo quiero usar, ¿no? Un poco porque nos suena así de forma general. Y a nivel de autentificación, pues Bluetooth tiene de seguridad, Bluetooth tiene lo que podríamos esperar, autentificación, es decir, antes de conectarme a otro dispositivo que pueda verificar que es quien dice ser, autorización, que antes de hacer uso de sus perfiles pues pueda confirmar o no con el usuario que va a aceptar esa comunicación, y cifrado. A nivel de enlace se van cifrando las comunicaciones. Va, un poco así, una visión rápida general de cómo funciona la tecnología. Bien. A nivel de la dirección es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, hemos dicho que hay dispositivos visibles y ocultos. Visibles quiere decir que cuando yo descubra o intente descubrir dispositivos y diga cuáles hay aquí, me van a responder y me van a decir, yo estoy aquí, este es mi nombre y esta es mi dirección. Y ocultos quiere decir que cuando yo pregunte no me van a responder. La dirección es un elemento que necesito para comunicarme con el otro dispositivo, es fundamental. Pero en el caso de Bluetooth, y aquí está la peculiaridad que os decía antes, la dirección no se puede obtener capturando el tráfico de red, algo que es normal en cualquier otro protocolo. Los que conozcáis cualquier tecnología de comunicación, redes LAN, Ethernet, Wi-Fi, etcétera, que ocurre que en las cabeceras del protocolo va el origen y el destino, quién está hablando con quién. En el caso de Bluetooth no, la dirección no va en las cabeceras, y por tanto, capturando el tráfico yo no la puedo obtener, o al menos eso pensábamos originalmente. De hecho, la dirección nunca va allí completa, sino que tengo que obtenerla de otra forma para poder conectarme al dispositivo, puesto que hemos dicho que la dirección es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo la podría obtener? Bueno, pues podría adivinarla, o sea, hacer pruebas por fuerza bruta a ver si una dirección concreta está aquí en mi entorno, lo cual es poco probable que quede con la dirección que toque, ¿vale? Porque, por cierto, las direcciones Bluetooth son de 48 bits, 6 octetos, igual que la dirección MAC, ¿no?, de una tarjeta Wi-Fi, LAN, etc. Es la misma idea. Otra forma de conocer la dirección Bluetooth es mediante el proceso de emparejamiento. Tú te pones en modo visible, yo te veo cuál es tu dirección. Cuando pregunto quién está aquí, tú me dices, yo estoy aquí, esta es mi dirección, nos emparejamos y ya está, ya la conozco y ya la almaceno, ¿vale? Otra forma, que fue un error grave de Apple, y en el Crypt4U tenéis las referencias para el que quiera profundizar más, es mezclar tecnologías inalámbricas que no manejan las direcciones igualmente. Y lo que pasa en dispositivos Apple, en iOS y en iPad, pasaba hace años y sigue pasando, no ha cambiado Apple nada, o sea, no nos hace ni caso, en definitiva, es que como Apple fabrica todo el dispositivo, el hardware y el software, le pone direcciones consecutivas a la interfaz Wi-Fi y a la interfaz Bluetooth. O sea, tu dirección Wi-Fi acaba en 0A, la Bluetooth es la 0B. Entonces, ¿qué puedes hacer? En Wi-Fi la dirección no es un secreto. En Bluetooth sí lo es.
Entonces capturas el tráfico Wi-Fi, le sumas o le restas 1 y ya tienes tu dirección Bluetooth. Esa que tenías oculta porque estabas configurado en modo oculto. Tan sencillo como eso. Eso no pasa con otros fabricantes. ¿Por qué? Porque el chipset, el conjunto de chips del interfaz Wi-Fi se lo hace Broadcom, ¿no? Y el chipset de Bluetooth se lo hace otra compañía, que han fabricado los productos en sus diferentes fábricas con distinta asignación de direcciones MAC y por tanto ninguna relación entre ellas. Cosas tan tontas como esas tendríamos que tenerlas en cuenta, ¿no? Para asegurar la tecnología. U otra opción sería fuerza bruta. Como son 2 elevado a 48 bits la dirección, digo, pues voy a recorrer todas y a ver si las encuentro. Esto no funciona. ¿Por qué? Porque este proceso que decíamos antes de descubrimiento y demás tiene unos retardos de varios segundos para que yo pueda recibir las respuestas de los dispositivos. Entonces, recorrer 2 elevado a 48 por varios segundos serían miles de años, que es impracticable. ¿Vale? Un poco porque nos centremos. Entonces, ¿quiere esto decir que si un dispositivo está oculto, entonces es seguro y no voy a poder obtener su dirección de ninguna forma? Eso es la pregunta en la que nos vamos a centrar en este módulo de Bluetooth en concreto. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el único mecanismo que teníamos para proteger ciertos dispositivos era este. Os pongo un ejemplo. Habréis visto dispositivos manos libres, que lleva la gente en la oreja, ¿no? Ya es habitual, pero imaginaros hace 5 años, cuando se popularizaban, veías un tío hablando por la calle solo, decías, este se le ha ido la cabeza, ¿vale? Está mal. Y es que llevaba el pinganillo en la oreja en los comienzos, ¿no? Otro dispositivo típico, el manos libres del coche, ¿no? Igualmente, que yo emparejo mi dispositivo y puedo hablar y así no me multan, puesto que tenemos prohibido hablar mientras estamos conduciendo. ¿Qué ocurre con estos dispositivos? Primero de todo, para hacer el emparejamiento entre dos dispositivos, ¿qué necesito? ¿Habréis emparejado algún dispositivo Bluetooth entre vosotros? Claro, necesito un pin, ¿no? Que comparto entre los dos y lo introduzco. Un pin que normalmente son 4 dígitos, ¿no? ¿Qué pin tienen estos manos libres, pinganillos, etcétera? 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Un pin, por un lado, fijo. ¿Por qué es fijo? Porque no lo puedo cambiar. Porque aquí no hay una interfaz de usuario con un teclado donde yo puedo decir, y ahora te configuro otro pin distinto. Y 2, aparte de fijo, conocido. ¿Por qué? Porque en la documentación del fabricante está, y si no por internet hay un montón de documentación con los pin por defectos típicos de estos dispositivos, que son 1, 2, 3, 4, 4 ceros, 4 5, 4 8, los más comunes. ¿En qué basaban estos dispositivos su seguridad? Si el pin es conocido, no se puede cambiar y con un valor por defecto. Por un lado, podría ser la distancia, pero no nos dejemos engañar, los 100 metros que comentábamos antes de la clase 1 de dispositivos Bluetooth, se han llegado a hacer pruebas de 1 kilómetro y pico con comunicaciones Bluetooth, con una antena direccional Yagi pequeñita, ¿vale? O sea que podemos, lógicamente, ampliar esa distancia. Entonces, ¿en qué basaban su seguridad? ¿Y cuál es la diferencia cuando está apagado o encendido el coche? Lógicamente, si el Bluetooth, o sea, si el dispositivo está apagado, es seguro. Hacerme caso. Si realmente está apagado. Otra cosa es que parezca que está apagado, pero no lo está. Pero, ¿qué ocurre cuando el coche está encendido o no? O sea, suponiendo que el dispositivo está encendido, ¿en qué 2 modos puede estar el dispositivo? ¿Oculto o visible? Si está visible, fin del juego. Está visible, yo intento descubrirte, tú me das tu dirección, yo sé tu pin, ya me conecto a ti. Seguridad 0. Con lo cual basaba en su protección en estar ocultos, en que no pudieras saber cuál es su dirección, y aunque sepas el pin, como no sabes la dirección, y hemos dicho que por las otras técnicas no se puede fácilmente descubrir, pues no te puedes comunicar conmigo. Pero empezamos a investigar. Hubo una investigación, ¿vale? En concreto de Andrea Vito y Dominique Spill, 2 investigadores que empezaron a capturar parte del tráfico Bluetooth. Recordad que os decía, es difícil capturarlo porque va haciendo muchos saltos en las 79 frecuencias a mucha velocidad, 1600 veces por segundo, pero se dieron cuenta que en el tráfico, aunque no va la dirección completa, va parte de la dirección.
Y entonces a partir de ahí empezó la investigación. Empezaron a usar equipos de software definido por radio, no sé si os suenan, por ejemplo la USSRP, que es este cacharro de aquí, que lo que te deja es programar por software comunicaciones de radio. En este caso se hicieron una pila Bluetooth con GNU Radio y GR Bluetooth, que lo que hace es implementar Bluetooth en software para poder bajar a bajo nivel, digamos, al nivel físico de la comunicación, ¿vale? Esa es la idea. Y entonces, ¿qué descubrieron? Bueno, pues descubrieron que en una trama Bluetooth de comunicación normal, ¿no? Tenemos 72 bits iniciales donde hay una cosa que se llama el código de acceso, luego tenemos una cabecera de banda base y luego ya va todo el mensaje que estamos transmitiendo, voz, datos, lo que sea. Bueno, pues si diseccionamos el código de acceso, vieron que había 4 bits de preámbulo y 4 de finalización para temas de sincronización, eso nada, y luego en el medio había una cosa que se llama la SYNC-word, la palabra de sincronización. Bueno, pues aquí dentro va el LAP, y el LAP es la mitad de la dirección, la parte baja, low address part, de la dirección Bluetooth. O sea que la dirección Bluetooth completa no va, pero va la mitad de la dirección. Bueno, ya es un avance, ya tenemos la mitad si queremos descubrir dispositivos ocultos. Y lo hemos podido hacer, ¿por qué? Porque estamos usando software definido por radio que puede bajar al nivel 1, al nivel físico, y empezar a ver qué se transmite antes de los datos propiamente, que es lo que obtienes si tú pinchas un dispositivo Bluetooth, ya el chip hace todo este procesamiento, toda la sincronización y te da los datos únicamente, pero no tienes acceso a lo anterior, ¿vale? Ese era un poco el principal avance. Entonces, fijaros, la dirección está compuesta de 3 partes, ¿vale? La parte baja, ¿vale? Una parte superior y otra parte que luego veremos por qué se llama NAP, ¿no? El NAP, UAP y LAP, ¿vale? Recordar, son 6 octetos, ya tendríamos 3 capturando el tráfico, el LAP, así es que solo nos quedaría obtener la otra parte. De hecho, esto es como las direcciones Ethernet, es decir, esta parte es la que asigna el fabricante a sus chips según los va fabricando, y esta parte es la que le han asignado al fabricante el IE Cubo. Sabéis que el IE Cubo coge a los fabricantes, quien sea Intel, Trescom, Broadcom, todos los fabricantes de comunicaciones, y les va dando rangos para su hardware a la hora de fabricarlo para que no haya duplicidad, conflictos entre direcciones MAC de distintos dispositivos, ¿vale? ¿Cuál fue el planteamiento? Pues empezamos a usar técnicas donde combinábamos, que ya conocíamos la mitad, y entonces teníamos que conocer la otra mitad. Una opción que teníamos era hacer fuerza bruta sobre esta mitad, ya era más reducido, pero pese a eso es 2 elevado a 24, con lo cual todavía tenemos muchas posibilidades ahí, que tenemos que ir por ellas, ciertos segundos, sería muy lento. Podríamos usar múltiples dispositivos a la vez, para reducir, es decir, pues yo me acuerdo cuando hacía demostraciones de esto, lo que llevaba una cosa que llamaba el pulpo, que era un hub USB con 4 dispositivos Bluetooth USB, para dividir por 4 el tiempo que te lleva el hacer el ataque. Pero pese a eso sería mucho tiempo, estaríamos hablando de años. ¿Qué hemos dicho que era esta parte? La que nos queda por descubrir, la parte del fabricante, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para reducirla? Coger los fabricantes más comunes. El problema es que tú te vas a la base de datos del IE Cubo y no puedes decir, dame los fabricantes que hacen tarjetas Bluetooth. No lo tienen, entre otras cosas porque hay algunos que hacen de todo. Tú coges Intel y hace tarjetas Wi-Fi, tarjetas de red, tarjetas Bluetooth, de todo. Pero, ¿qué hizo Joshua Wright, un buen amigo investigador americano? Creó el proyecto BenApp de la comunidad diciendo, bueno, pues los que tenéis dispositivos Bluetooth, decirme cuál es la dirección de vuestro fabricante. Y entonces empezamos a construir una pequeña base de datos que tenía como 70 fabricantes, que eran los típicos que generaban productos Bluetooth en el mercado. Claro, ahora ya sí, hemos reducido el 2 elevado a 24 a 70, 100 fabricantes. Ahora sí que puedo usar fuerza bruta para, conocido el lab y usando herramientas pues como BetScanner, que es un escáner Bluetooth disponible para Linux, y se creó un parche que lo que decía es, yo ya te di el lab y tú solo haz fuerza bruta en la parte de fabricante y además solo sobre los 70 típicos. Entonces ahí en el rango de 10-15 minutos acababas descubriendo los dispositivos ocultos. Muy interesante, o sea, una aproximación para que aquello que era oculto ya deje de ser oculto. Luego de hecho ya descubrimos que esto del low address part y este U era del upper address part, o sea, la parte superior, y el N era de non-significant. Es decir, hay dispositivos que aunque esto sea todo ceros, puedes hablar con ellos.
ahí depende mucho de la implementación y el tipo de dispositivo, con lo cual incluso lo podrías ignorar, pero eso ya se descubrió mucho tiempo después a la investigación que os comentaba. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Bueno, pues que aunque Bluetooth considera que la dirección es un secreto y que no se conoce y es parte del mecanismo de seguridad, resulta que ahora ya sí tenemos medios para descubrirlo y entonces tendríamos que no confiar tanto en que la dirección fuera un elemento crítico para la seguridad, ¿vale? Claro, debido a la complejidad, a los saltos, al patrón de sincronización que comentaba antes, no hemos tenido, esto es muy curioso, no hemos tenido durante muchos años dispositivos para poder investigar más la seguridad de Bluetooth. Fijaros que el que os contaba antes, el USSRP, este tipo de dispositivos estaban en el orden de unos $1000 aproximadamente, y cuando conseguías uno, pues bueno, podías hacer más investigación, pero estabas muy limitado. Hasta que Michael Osman, un investigador que hace muchos proyectos de hardware de código abierto, liberó el Ubertooth One. El Ubertooth One es un dispositivo USB que está disponible ahora mismo, que tiene un coste de unos $120, o sea, bastante más asequible, y que actúa de sniffer Bluetooth, o sea, es capaz de capturar el tráfico Bluetooth, permite inyectar tráfico Bluetooth. En definitiva, ¿qué tenemos con este equipo? Algo similar a lo que tenemos hace mucho tiempo con las tarjetas Wi-Fi, donde podemos capturar en modo monitor, podemos inyectar tráfico, etcétera, etcétera. Capacidades para poder investigar cómo funciona la tecnología, descubrir nuevas vulnerabilidades de seguridad, en el caso de existir. De hecho, este dispositivo se está usando ahora mucho por ciertos investigadores para investigar Bluetooth, la especificación 4, la que he llamado antes Low Energy o baja energía. ¿Por qué? Porque es una especificación que cambia mucho respecto al Bluetooth original y cada vez están llegando más dispositivos para uso pues, deportivo, ¿no? Para ver tu ritmo cardíaco, por ejemplo, para uso médico, ¿vale? Para control de cómo se está comportando tu cuerpo si tienes alguna enfermedad, diferentes utilizaciones. Y se va a popularizar mucho más porque son dispositivos que su batería, el consumo de energía es muy bajo y la batería dura un año, un par de años, ¿vale? Muy, muy comunes, cada vez más. Con este dispositivo ya podemos indagar en ese tipo de tecnología y ver sus debilidades, si lo queremos ver así, ¿vale? Una amenaza real que os quiero contar qué ocurrió. Bueno, pues Trustwave, que es una empresa de seguridad, sacó un advisory, un anuncio de seguridad diciendo los inodoros, ¿vale? Toilets, inodoros de Inax, el modelo Satis en concreto, tenéis ahí los detalles, pues son vulnerables. Son inodoros manejados por Bluetooth, o sea, tienen capacidades de Bluetooth súper avanzados, ¿vale? Muy tecnológicos, y tienes incluso una aplicación de Android que se llama Mi Satis, es como muy personal, ¿no? El tema del inodoro y la aplicación y tal, para gestionar tu inodoro y manejar. Vale, pues dentro de la aplicación, si ves el código, ¿cuál creéis que es el PIN para manejar el inodoro? ¿Vale? 0000 y ahí en el código a fuego metido. O sea, que no aprendemos del pasado. Esto que dijimos, mejor no hacerlo así. Hombre, con este pedazo de inodoro, ponle un teclado ahí numérico donde puedas cambiar el PIN, ¿no? Se me ocurre, ¿vale? Que ya estarás pagando bastante por él. Bueno, pues no. Con lo cual, ¿qué puede hacer un atacante? Se conecta al inodoro con el PIN 000 y puede hacer que se cierre y baje la tapa sucesivas veces, que el sistema de agua expulse agua, ¿vale? Y limpie lo que tenga que limpiar, ¿vale? Tiene un sistema de secado también, ¿vale? O sea, que te puede tostar ahí mientras estás sentado. O sea, en el advisory ponía crear cierto disconfort, ¿no? al usuario. Hombre, yo creo que iría más allá de eso, ¿no? Pero porque veamos casos reales. A ver, esto que lo tomamos así a broma, ¿no? Y que es un caso concreto real, pues ¿qué ocurre? Que cada vez estamos haciendo un uso de dispositivos, con esto del Internet de las cosas, y luego lo comentaré un poco más, dispositivos más personales de todo tipo que vamos a empezar a usar con tecnologías inalámbricas que si no lo implementan de forma segura, pues podrán ser manipulados por terceros, ¿vale? Ese es el resumen, y cada vez tendremos más de este tipo de dispositivos personales. Recomendaciones de seguridad. Esto lo vamos a ir repitiendo. Si no estamos usando el interfaz X, en este caso Bluetooth, apaguémoslo, ¿vale? Evitemos el estar usándolo. Mejor que tengamos nuestro dispositivo en modo oculto. Hemos dicho que se puede descubrir, pero requiere más pasos por parte del atacante que en el modo visible. Si tenéis que sacar un corolario, un aprendizaje de esta charla,
es que cuando vayáis a emparejar de nuevo un dispositivo con alguien, ¿en qué estado va a estar el vuestro? Oculto, ¿vale? Que sea el otro el que lo pone visible. Si es entre dos de vosotros, pues os peleáis, ¿vale? Para ver quién lo pone visible, porque solo hace falta que uno esté visible para que el otro vea la dirección y se empareje. Entonces, bueno, pues una estrategia ya ahí que tenéis, no, casi ponlo tú visible, que yo no me atrevo yo, ¿vale? Otros mecanismos estamos muy limitados a día de hoy. O sea, el poder decir qué perfiles habilito o no en mi dispositivo, si habilito autorización o no, olvidaros. O sea, en Windows Phone, en iOS, ¿vale? iPhones y iPads y demás, lo más que tenéis es un documento de Microsoft o Apple que dice estos son los perfiles según el dispositivo que tienes, ya está. Los que tenéis este tipo de dispositivos, ¿habéis visto algún detalle de perfiles o configuración avanzada en el dispositivo? Nada, es que no hay nada. Eso existía antes, en Windows Mobile, el que había antes de Windows Phone, ¿vale? Podías entrar en los perfiles, los habilitabas o no, o sea, tenías cierto control. En BlackBerry también, en BlackBerry tienes capacidades para habilitar o no perfiles, pero BlackBerry está desapareciendo, como decíamos antes, entonces no es lo que queremos que sea mucho más sencillo, que no podamos gestionar nada, ¿vale? Por supuesto, cambiar los valores por defecto, de nombre y demás, ahora veremos por qué, ¿no? Porque normalmente el nombre Bluetooth, ¿cuál es? La marca y modelo de dispositivo, con lo cual si alguien encuentra una vulnerabilidad para el Nokia 630, pues se lo has puesto a huevo. Ya le estás diciendo que eres un Nokia 630, pues ya va directamente a atacarlo. O, ¿qué se suele usar también? Si no es la marca y el modelo en el nombre. El nombre del propietario. Entonces, si quiero hacer un ataque dirigido contra el presidente X de esta organización, no te preocupes que ya me dice cuál es su teléfono. Lo cual facilita mucho las tareas al atacante. Tenemos que evitar esto. Luego también tenemos la parte de actualizaciones del software y firmware de Bluetooth. ¿Cuántos habéis actualizado el firmware de, por ejemplo, el manos libres del coche? Ya sea vuestro o de algún familiar, los padres. Pocos, me da la impresión. ¿Vale? La cuestión es, ¿se puede actualizar? Se debería. 2, ¿me invalida la garantía si lo actualizo? En muchos casos sí, ¿vale? O sea, si tú lo actualizas, luego vas al taller y dices, no, es que yo lo actualicé, y dice, oiga, aquí no venga preguntándonos. Y si hay una vulnerabilidad contra ese firmware y yo no la puedo actualizar, entonces soy vulnerable hasta que alguien, el fabricante, decida que sí lo puede actualizar. Pues esa es la realidad en la que nos movemos a día de hoy. Y cuando nos metamos en el Internet de las cosas, es decir, actualiza el firmware también de tu nevera, ¿vale? De tu radiador, de tu termostato, de tantos y tantos elementos. La televisión, por ejemplo, es muy serio el tema. Vale, a nivel corporativo también tendríamos que tener ciertas políticas, ¿no? Del uso de Bluetooth, que permitimos, que no y demás. Más cosas. Mucho cuidado con el proceso de emparejamiento, la primera vez que emparejo dos dispositivos, que es el proceso, digamos, más crítico, ¿no? Y luego tenemos el tema del PIN. En ese emparejamiento usamos un PIN que me habéis dicho que normalmente es de 4 dígitos. ¿Por qué es de 4 dígitos? Para que podáis reutilizar el PIN que tenéis en la tarjeta de crédito, en vuestro teléfono, etcétera, y siempre uséis el mismo, y sea más fácil que os acordéis. Parece que es por eso, porque otra explicación no tiene, ¿vale? El estándar dice que el PIN puede ser hasta de 16 caracteres alfanuméricos. Todo el mundo pone un PIN de 4 dígitos, mucho más fácilmente craqueable en el proceso de emparejamiento y demás. No empecemos a usar PINs más grandes. Las tarjetas SIM que tenéis en el teléfono, ¿de cuántos dígitos es el PIN? De 4 también. Puede ser de 8. Todas las tarjetas lo admiten, es por estándar empezar a usar pins de 8. Si alguien os consigue el teléfono, tendrá más difícil hacer uso de vuestra tarjeta. ¿Vale? Importante. Bien, si os habéis conectado a otros dispositivos en el pasado y os habéis emparejado, esa relación de emparejamiento se ha quedado almacenada en el dispositivo. Borrarlas de vez en cuando. Dice, no, este ya no es mi amigo, no me voy a conectar nunca más con él. Pues le borráis de ahí. ¿Vale? Conflictos familiares, con amigos, con lo que sea. Bueno, pues que sirvan para mejorar la seguridad del dispositivo. No, en serio, hay gente que tiene ahí en la lista, la base de datos de dispositivos emparejados, decenas de dispositivos, porque nunca los ha borrado, aunque sabe que nunca volverá a conectarse con ellos. Importante tenerlo en cuenta también, ¿vale? Y luego también hay
casos de uso habituales, ¿no? Habréis visto temas de marketing por proximidad. Vas a una marquesina de un autobús o vas a un centro comercial, ¿no? Donde pone el típico zona Bluetooth, active aquí su Bluetooth. ¿A qué estamos acostumbrando al usuario? A que vaya allí, active el Bluetooth, lo ponga en modo visible para que le den una oferta, ¿no? En el centro comercial. ¿Qué va a hacer el atacante? Sentarse allí al lado de la señal esa donde pone active aquí su Bluetooth, a esperar a que vengan las víctimas a activar su Bluetooth. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo usamos la tecnología. Desde luego, esos tipos de marketing por proximidad nunca deberían obligar al usuario a que pusiera su dispositivo en modo visible para conectarse, sino que en todo caso deberían estar ellos en modo visible y ciertas buenas prácticas. ¿Vale? Importante. O sea, cada vez hacemos más uso de esta tecnología, protejámosla o conozcamos los principios mínimos para protegerla. Vale. ¿Así alguna pregunta en concreta de Bluetooth? Luego, de todas formas, al final tendremos tiempo para preguntas de las tres áreas. Vale, pues vamos a pasar a la parte de Wi-Fi, ¿vale? Que es donde vamos a dedicar más tiempo y vamos a profundizar más. Bueno, de cara a Bluetooth, dejarme solo a ver si puedo desconectar bien el vídeo sin que tengamos problema, enseñaros pues un caso real, ¿no? Que yo creo que siempre es interesante, entonces dejarme que lo despincho de aquí, que es, bueno, pues veamos qué dispositivos Bluetooth ha habido aquí durante la charla activos o por la zona, y bueno, pues son esos de ahí, ¿vale? Como veis, pues es estos que tenemos por aquí, ¿vale? Un Parrot, que es un manos libres de estos Parrot, a lo mejor es que cerca del aparcamiento ha pasado un coche y mi dispositivo lo ha visto, ¿vale? Y lo que decíamos, pues nombres de personas o tipos de dispositivos, pues un Nexus 5 en ese caso. Y no ha aparecido. No, si en ese momento justo mi dispositivo no ha escaneado, no te ha visto. Recordar que en el caso Bluetooth lleva segundos. Entonces, si está en un proceso escaneado y no te ha visto y ya lo apagas, hasta que no vuelva a hacer el siguiente no te va a ver, ¿vale? No es una cosa inmediata. Por eso no puedo descubrir fácilmente las direcciones, porque tiene unos temporizadores bastante grandes con respecto a otras tecnologías de comunicaciones, ¿vale? Bueno, pues un poco tener esa visión aquí. Vamos a pasar a la parte de Wi-Fi y nos vamos a centrar, bueno, pues de Wi-Fi podríamos estar hablando, como sabéis, pues mucho, pero nos vamos a centrar en, de nuevo, los dispositivos móviles, los clientes, ¿vale? Y una problemática concreta. Entonces, vamos a ver a qué desafíos nos estamos enfrentando en la actualidad, cuál es el comportamiento normal de los clientes Wi-Fi, si hay algunos ataques que podamos implementar ahí y luego, de nuevo, cómo nos protegemos, ¿no? Que es la idea final. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, pues dejarme en 2 minutos ir a través de esta presentación que tiene 50 estadísticas modernas sobre dispositivos móviles y Wi-Fi, que yo he reducido a 20, ¿vale? O sea, yo he cogido las 20 principales para lo que nos afecta. Entonces, cosas a tener en cuenta, por ejemplo. A ver si esto me hace caso. No, pues no quiere pasar. Vale, sí, ahora sí. Vale, a final de 2013 había más dispositivos móviles que personas en la Tierra. Bueno, no nos sorprende porque hay gente que lleva pues una tablet, un smartphone, distintos dispositivos. Bien, pero parece que hay bastantes. Las velocidades Wi-Fi están aumentando mucho. Ya sabemos que, o sabréis que ya tenemos productos que podemos comprar aquí en España, incluso de la nueva tecnología 11AC, con velocidades por encima de 1 giga, equivalente a gigabit Ethernet, ¿vale? Es la demanda, cada vez queremos más capacidad, más ancho de banda, más potencia de comunicación, por decirlo así. Bien, hay gente, un 75%, que ya puede pasar una semana sin café, pero no sin wifi, ¿vale? O sea, la wifi está por encima del café ya, me da igual el café, pero si no estoy conectado tengo un problema, ¿vale? Esa es lo que dicen las estadísticas. Cada vez sabemos que con edades más jóvenes nos incorporamos a la tecnología, o sea, muchos niños con 2 años ya empiezan a toquetear, tienen su primer teléfono, dispositivo móvil a los 13, mucho antes, ¿no? que lo tuvimos nosotros. Wi-Fi es el mecanismo de seguridad, tecnología de seguridad, perdón, de comunicaciones por excelencia, por encima de tecnologías móviles, con un 71% de todas las comunicaciones del mundo pasando por Wi-Fi, según las estadísticas, y la mayoría de, vamos, el 100% de smartphones y la mayoría de teléfonos pues tienen interfaz Wi-Fi. O sea, es muy habitual en todos los teléfonos a día de hoy, no en los que queden más tradicionales. Bien, además, la tendencia estamos viendo que es
que cada vez usamos menos portátiles y a nivel corporativo se compran menos portátiles y se sustituyen por tabletas. Tiene una implicación grande. Las tabletas no tienen cable de red para conectarse, tienen solo wifi, o sea, van a tener que usar wifi para el acceso a información corporativa y demás, ¿no? Y 50% se supone que en 2014 serán ya tabletas. Perdón, ¿qué se ha pasado? Bueno, a ver si no quiere. Este no quiere que os lo cuente. El anterior, a ver si me deja ahí, es empezamos a ver wifi en entornos donde era impensable hace un par de años, como por ejemplo los vuelos, que en vuelo tú te puedas conectar a internet y acceder a través de la red wifi que va a ir en los aviones, ¿vale? Luego, a nivel de tiempo, pues pasamos de media como una hora, hora y media, según el tipo de dispositivo al día, con el teléfono, o sea que no lo soltamos, lo usamos bastante. La mayoría de la gente lo tiene el 100% del tiempo con ellos, ¿vale? Incluso cuando se van a dormir, lo ponen allí al lado de la cama. Esto está muy bien para que el gobierno o criminales de otros países pues te puedan vigilar, ¿no? Y te tengan monitorizado. Es muy, muy interesante para ellos, no tanto para nuestra privacidad, quizá. Y luego, antes de 15 minutos de habernos despertado, ya tengo que chequear el teléfono y Twitter y qué está pasando, porque si no, no soy nadie, ¿vale? Es como si no me hubiera despertado aún, ¿vale? Es un poco la idea. Y la mayoría de usuarios tienen el teléfono consigo 22 horas al día. Os dejo a vosotros decidir qué hacéis las otras 2 horas, pillines, que no tenéis el teléfono con vosotros, ¿vale? Pero ahí quedan las estadísticas, ¿vale? El año pasado, 2013, fue el primer año que se vendieron 1 billón de dispositivos, 1 billón americano, o sea, 1.000 millones. Es la primera vez que ha ocurrido, o sea, es creciente la demanda de dispositivos. Y en los próximos 3 años esto va a ser 7 billones de dispositivos, no móviles solo, aquí ya es dispositivos con capacidades wifi. Esta idea del Internet de las cosas, ¿vale? Y para 2020, 24 billones. O sea, estamos convirtiendo todo, y luego os daré otro matiz, en conectable. Y normalmente va a ser vía wifi, porque tener cables, 24 billones de cables, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, queremos que sea wifi por casa y demás. Y luego esto es importante, ya desde el punto de vista de seguridad, los ataques wifi en redes abiertas llevan menos de 2 segundos. Esto es para que seamos un poco críticos con las estadísticas. ¿Vale? ¿Por qué no 1 o 3 o 2,5? O sea, ¿de dónde sale lo de los 2 segundos? El concepto es, vamos, que pasan muy rápido, ¿vale? Que te atacan y tú no te enteras. Y esta última también muy relevante, más de la mitad de todas las redes wifi abiertas son susceptibles a abuso. Y la otra mitad, si son abiertas, o sea, es que no tienen ninguna seguridad. Hasta las que están protegidas son susceptibles de abuso, o sea, todas son susceptibles de abuso, ¿vale? Seamos un poco críticos a veces con las estadísticas, pero esto nos da esta visión de cada vez vamos a tener más dispositivos, cliente, que van a usar wifi como mecanismo normal de conexión en las empresas, en casa, en cualquier sitio, ¿vale? Con lo cual es un tema que cada vez nos va a afectar más y al que tendríamos que prestar atención desde el punto de vista de los clientes, ¿no? Estos clientes wifi que se van a conectar a las redes wifi. Es el foco en el que nos vamos a centrar. Bien, no vamos a hablar de otros aspectos de... Esto siempre la primera vez sí, le he puesto un poquito aquí, a ver si quieren. No vamos a hablar de otros aspectos de seguridad asociados a wifi, como este. No sé si conocéis el centro de comando y control de la Super Bowl, la final de fútbol americano, gran evento deportivo en Estados Unidos, donde un día antes va la CBS allí, la televisión, y para todo el país y para todo el planeta se pone a mostrar, pues, vamos, el pedazo de súper seguro centro de control que tienen allí para el evento, y en uno de los paneles pues está la red wifi y la contraseña de la red wifi. Está muy bien porque así cualquiera que se quiera acercar al estadio pues se puede conectar, ¿no?, al centro de control y ayudar con la seguridad del evento, ¿vale? Pero es uno de estos fallos garrafales que es de lo que no vamos a hablar, ¿vale? Pero si hacemos esto, da igual la tecnología que usemos, ¿vale? Importante, ¿vale? Nos vamos a centrar en los clientes, ¿vale? Y vamos a ver cómo funcionan los clientes. Cuando os conectáis a una red wifi, básicamente o la seleccionáis de la lista de redes que hay ahora mismo disponibles en la zona, o la añadimos manualmente. Es decir, todos los dispositivos tienen un botón para decir añadir, pones el nombre, el tipo de seguridad, la contraseña y demás. Esa es la idea. En cualquiera de los dos casos, lo que va a ocurrir es el nombre y el tipo de seguridad es lo que es fundamental, obligatorio, y la red se va a almacenar en una cosa que llamamos la PNL.
la lista de redes preferidas, del nombre en inglés, Preferred Network List. Es decir, lista de redes que yo ya conozco y que cuando mi dispositivo vuelva a ver, va a intentar conectarse. Por eso no tenéis que volver a añadir la red cuando volvéis a casa, o vais a casa de un familiar o un amigo donde os habéis conectado, ¿vale? O en la oficina, lo mismo, ¿no? La idea se conecta automáticamente. Vale, vamos a ver qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista de seguridad. Que os suene que cuando un dispositivo móvil va a descubrir una red Wi-Fi, lo puede hacer de dos formas. De forma pasiva, es decir, va a escuchar qué redes están transmitiendo las tramas de anuncio, de beacon, diciendo yo estoy aquí y mi nombre de red es esta, o lo puede hacer de forma activa. Y de forma activa lo que va a hacer es, va a mandar una trama de probe request, de petición, que dice, ¿qué redes hay aquí? De forma general. Y esas redes le van a responder. Van a decir, pues yo estoy aquí. Y en función de eso nos la muestra en la lista y nos permite conectarnos o se conecta él automáticamente. ¿Vale? Ese es un poco el funcionamiento normal. Hay una particularidad, y es que en esa pregunta genérica de qué redes hay aquí, se pueden dar casos donde el dispositivo tenga que hacer o seguir un comportamiento distinto. Vamos a ver. ¿Qué ocurre con las redes Wi-Fi ocultas? ¿Cuántos de vosotros habéis oído como recomendaciones en documentación de seguridad que configures tu red Wi-Fi como oculta? ¿No? Varios de vosotros, ¿no? Es una recomendación muy habitual, lo típico, cambia el nombre de red, cambia la contraseña por defecto, implementa filtrado por MAC, en algún caso por la red Wi-Fi como oculta. Vamos a pensarlo, cuando la red Wi-Fi está oculta, significa que en las tramas de anuncio la red no publica o no difunde su nombre. Pero el cliente necesita conocer el nombre de la red para conectarse a ella, es un requisito, ¿vale? Para que se establezca la conexión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cliente para conectarse a una red oculta? Preguntar específicamente por esa red. Tiene que coger y decir, ¿está la red WLAN Corp aquí? Y entonces ya la red sí que te responderá o no, porque tú ya sabes el nombre. Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta, es solo uno de los casos, porque hay muchos más, ¿vale? Pero este es uno de los escenarios donde estamos obligando a que los clientes desvelen su lista de redes preferidas. Porque si la red es oculta, no se puede conectar a ella, salvo que pregunte específicamente si está allí y por tanto lo desvele. Hay otros casos, como vamos a ver, ¿vale? Pero este es uno de los principales donde esto ocurre. Y entonces, como resultado, ¿qué ocurre? Que vamos a poder ver a qué redes se intenta conectar pues un cliente concreto. ¿Vale? Esto ya lo empezamos, esto es conocido desde finales del 2004, o sea, hace 10 años casi, ¿vale? Y lo resolvió, por ejemplo, Windows XP Service Pack 2 en una actualización opcional en 2007, para que nos hagamos una idea. ¿Cuál es la realidad a día de hoy? Bueno, pues vamos a cambiar aquí y lo vemos. ¿Vale? Voy a pasarme para acá otra vez y simplemente, pues yo tengo aquí mi tarjeta Wi-Fi, ¿vale? Que está con un scriptillo que me he hecho muy sencillito, que lo que hace es mostrarnos eso. Entonces, simplemente nos venimos aquí, ¿no? En y decimos, muéstrame qué redes se están preguntando, y estos son distintos clientes que, como veis, van preguntando pues por Nostromo, Yastel, Paraíso 01 en Sinca.net, EduROM, lógicamente, de la universidad, Wi-Fi UPM, ¿vale? Y diferentes redes Wi-Fi que están en su PNL, ¿vale? Esto a veces puede ser un poco comprometido, ¿vale? Lo que aparece por aquí. Entonces, tengamos cuidado, ¿vale? Cervantes y tal, porque aparece a veces el Hostal La Petra y sitios donde a lo mejor no deberíais haber estado y cosas así. Entonces, cuidado con la PNL, ¿vale? Bien. ¿Qué implicaciones de seguridad tiene esto? Vale. O sea, si realmente los clientes, como vemos, todas esas redes no son ocultas, es que hay más escenarios donde los dispositivos no deberían, pero desvelan la PNL, como veíamos. Entonces, si el cliente está desvelando eso continuamente, ¿qué implicaciones tiene de seguridad? ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? de que yo sepa el nombre de la red al que te quieres conectar? Bueno, pues que un atacante puede suplantar la red, puede decir, que tú te quieres conectar a Wi-Fi UPM, pues no te preocupes, Wi-Fi UPM te la voy a proporcionar ahora mismo. Lo único que necesita el atacante es conocer el nombre de red y el tipo de seguridad de la red, si es una red abierta o web, o WPA PA2 PSK o WPA PA2 Enterprise, ¿no? Empresarial.
Y para todos ellos tenemos mecanismos para intentar conseguir la contraseña con el cliente y suplantar la red. En el caso de abierta es trivial, en el caso de empresarial pues se supone que es el entorno más complejo, ¿no? No había nombre, yo creo, para este ataque, por eso no le hemos prestado mucha atención. Tendría esa pinta, o sea, el atacante se queda ahí quieto y que vayan viniendo con una antena potente los clientes alrededor para atacarlos. Si es que yo lo denominé o acuñé como war standing, o sea, estate ahí con la idea esta del war driving es cuando voy con el coche y el GPS viendo dónde están ubicadas las redes, pues war standing o war stacking. Si quieres atacar a mucha gente, lo mejor es usar una antena potente, ¿no? Una, digamos, como esta. Cuidado con los días nublados, no acabes así, como atacante, ¿vale? Pero se coge la idea. Con esto podría atacar masivamente pues, a mucha gente pues, en una ciudad, por ejemplo, donde todo el mundo está ahí retransmitiendo redes de su PNL. Esa sería la idea, ¿no? Bien. De cara a suplantar la red, ¿qué tengo que hacer como atacante para suplantar la red? Bueno, pues dado que los clientes están revelando su lista de redes, lo que yo voy a hacer es suplantarlas. Recordemos, necesito el nombre y el tipo de seguridad. Luego, según el tipo de seguridad, pues en el caso de web o WPA2 personal, la contraseña, ¿no? Que está asociada a la red. Estos ataques empezamos a implementarlos con una herramienta en el 2005, a finales de 2004, que se llamaba Karma, como el Karma hindú, que era muy inteligente, porque lo que hacía es, en lugar de que el atacante tenga que configurar cuál es la red que voy a suplantar y todo, automáticamente lo hace la herramienta. Dice, tú estás preguntando por EduRoam, no te preocupes que aquí está EduRoam. Tú estás preguntando por Wi-Fi UPM, pues aquí está Wi-Fi UPM, y suplanta cualquier red automáticamente. Así no me tengo que preocupar. Cualquier red que tú pidas, él genera un punto de acceso para esa red, ¿vale? Esto, y es muy importante, se puede hacer a kilómetros de distancia de la red real. Es decir, yo ahora mismo aquí suplanto vuestra red de casa y vuestro dispositivo dice, da igual que esté a 35 kilómetros de casa. Han debido poner una antena en la comunidad de vecinos de la leche, porque llega la señal hasta aquí, así es que me conecto, y eso es lo que hace el dispositivo. Pero lo mismo a kilómetros de distancia, o sea, yo estoy en la otra parte del mundo, en una conferencia, en un hotel, y me ponen la señal de la oficina y mi teléfono dice, allí vamos, si ha llegado hasta aquí la señal, pedazo de antena. Así de fácil, ¿vale? Pero también se puede realizar cerca de la red legítima. O sea, yo puedo ir cerca de la oficina o cerca de casa y suplantar la red con el mismo nombre, mismo tipo de seguridad, y ¿quién va a ganar entre la red legítima y la mía? Pues normalmente la que tenga más potencia de señal. Entonces, si yo uso una antena grande y con potencia de transmisión, los clientes dicen, mejor aquí que tiene más señal, ¿vale? Y se conectan también en ese tipo de escenarios. Una vez que la víctima se ha conectado al atacante, ¿qué ocurre? Que el tema es muy problemático, porque ahora mismo víctima y atacante comparten la red a nivel 1 y superior. Es lo que llamamos ataques man in the middle, de hombre en medio. Yo estoy en medio, puedo capturar todo tu tráfico, puedo empezar a escanear tu dispositivo cliente en busca de otras vulnerabilidades, etcétera, etcétera. O sea, las implicaciones son muchas y variadas. Tiene bastante riesgo. Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer. Bueno, por un lado, hay que suplantar a la red Wi-Fi. En algunos casos esto es trivial. Si es una red abierta, solo tengo que poner un punto de acceso con el mismo nombre. Ya está. Y darte conectividad a Internet. Si es una red empresarial, tengo además que suplantar el servidor Radius con el tipo de autentificación que se esté usando, o sea, algo un poco más complejo. Recordad que solo necesito el nombre de la red y el tipo de seguridad. Si es abierta no hay contraseña que tenga que poner. Si es web o WPA2 personal, tengo que poner una contraseña, y aunque no lo vamos a ver por limitaciones de tiempo, disponemos de ataques, 2 en el caso de web y 1 en el caso de WPA2 personal, para, interactuando con el cliente, llegar a obtener la contraseña y poder poner esa contraseña en el punto de acceso que suplantamos. Y en el caso de la red empresarial, que lo vamos a ver un poco más en detalle, pues necesitaría suplantar toda la infraestructura para ver qué hace el cliente a la hora de verme e intentar conectarse a mí, a la red corporativa, ¿vale? Entonces, caso 1, el más sencillo. Caso 2, el más avanzado. El más sencillo, redes abiertas, ¿vale? ¿Cuántos nunca os habéis conectado a una red abierta? ¿De verdad? Enhorabuena, ¿vale? Solo uno de toda la audiencia. ¿Por qué? Porque son gratis, normalmente.
y me dan conectividad a Internet, eso que no puedo vivir sin ello, si no estoy conectado a Internet es que no soy nadie, he desaparecido prácticamente, con lo cual estos típicos hotspots en bibliotecas, en hoteles, en centros de conferencia, en el aeropuerto, en los autobuses de la MT, en el caso de Madrid, etcétera, me dan conectividad gratis, pero en redes abiertas. Quiero que esto lo tengamos en mente. Basta con que tenga una sola red abierta en mi PNL, ¿para qué? Para que mi dispositivo intente conectarse a ella y por tanto un atacante la suplante. ¿Y qué va a hacer el atacante? Suplantar la red más sencilla, el eslabón más débil de la cadena, como habréis oído siempre en seguridad, así es que me va a atacar por ahí. Tengámoslo en cuenta. Pero supongamos que somos varios los paranoicos que nunca nos conectamos a este tipo de redes y solo nos conectamos a las redes más avanzadas, las empresariales, la que me da mi organización con el servidor Radius, con mis credenciales de usuario y contraseña y demás. Bien, en este tipo de redes, primero, ¿qué solemos tener? Pues tenemos el punto de acceso y hay un servidor Radius que es el que autentifica a los clientes, ¿vale? Luego además tenemos pues lo típico, servidor de HCP para que nos dé IP dinámica, servidor de DNS para resolver nombres, conexión a internet. Todo eso es lo que tiene que suplantar el atacante. Bien, normalmente permitimos distintos tipos de autentificación. El más común es PEAP, Protected EAP. ¿Por qué? Porque se integra muy bien con el directorio activo de Windows, entonces es el que normalmente todas las organizaciones tienen ya un dominio de Windows y demás, y dicen, bueno, pues autentifícate en tu red Wi-Fi a través de tus credenciales del dominio de Windows, ¿vale? Es bastante típico. Quiero que penséis, cuando yo me conecto a la red, se va a establecer un túnel cifrado en el proceso de autentificación, pero vamos a pensar un poco sobre ello. Cuando yo me conecto en Internet, vía web, a través del navegador, a una página web segura del banco, ¿cómo verifico que el certificado digital que recibo es del sitio o pertenece al sitio web al que estoy intentando conectar? ¿Qué es lo que comparo? Sí, pero ¿cómo? O sea, dentro del certificado hay una clave pública y demás, pero ¿cómo sé yo que es para www.banco.es? ¿Qué es lo que compara el navegador? El nombre común, o sea, el CN que está dentro del certificado, que identifica a quién pertenece el certificado, ¿lo compara con qué? Con la URL que yo he tecleado en el navegador, https www.banco.es. Si coinciden, es que es el mismo sitio, si no, tendré un error de certificado, entre otros tipos de errores. ¿Qué ocurre en las redes Wi-Fi corporativas? Como EduRoam. EduRoam es una red de 802.1x, con EAP y demás. ¿Cómo? Primero, ¿de quién es el certificado en la red Wi-Fi empresarial? ¿Quién es el elemento que tiene su certificado digital? Igual que antes era el servidor web, en esa red, ¿quién es? Es el servidor Radius, ¿vale? ¿En algún sitio indico yo cuál es el servidor Radius al que me quiero conectar? No, entonces tenemos un problema de diseño para empezar. Porque ¿cómo verifico que el certificado es del Radius que yo espero conectarme si no hay una URL donde yo indique el Radius? ¿Vale? Esto para que veáis que en diseño empiezo a tener ciertas debilidades. Si el cliente Wi-Fi está bien configurado, entonces yo habré puesto un perfil donde especifico el servidor Radius y todo irá mejor. Pero no es necesario en la mayoría de los casos y entonces puedo romper la seguridad por ahí. Porque no sé si me estoy conectando al verdadero o no, porque no sé quién es el verdadero, no lo he dicho en ningún momento. Y no tiene relación ninguna con el nombre de red, el nombre del servidor Radius, son cosas independientes, ¿vale? Este tipo de ataque, que se llamó Free Radius por el Radius Open Source de código abierto que hay, WPE, Wireless Phone Edge Edition, lo publicaron en 2008 Joshua Wright y Brad Antonievich en Smukon, y lo que hicieron es cogieron un Free Radius y lo único que cambiaron es vamos a dejar que el Radius vaya a los logs y cree un log donde veamos la interacción de usuario y contraseña con el usuario. ¿Vale? Pero en PEAP se usa por debajo MSCHAP versión 2. Es el mecanismo de autentificación típico, aparte de Kerberos, de entornos Windows. Es un mecanismo de desafío y respuesta. Es decir, la red me manda un desafío, yo con mi contraseña genero una respuesta, se la doy, la red coge la representación de mi contraseña, genera la respuesta, compara la que yo le he dado con la suya y si son la misma es que yo sé mi contraseña y si son distintas es que no y tengo que autentificarme de nuevo. ¿Vale? O sea, hasta ahí bien. Claro, ¿qué ocurre? Si yo soy capaz de suplantar la red, voy a forzar a que se conecte el usuario a mí. Y luego, ¿qué voy a tener que hacer? Como tendré el desafío y la respuesta, lo que hago es
perdón, lanzar un ataque de diccionario. Es decir, cojo el desafío, la respuesta, un diccionario de posibles contraseñas y veo qué contraseña procesada con el desafío da lugar a esa respuesta y por tanto es la contraseña del usuario. Ataque de diccionario puro y duro, tenemos herramientas que ahora os enseño para lanzar ese ataque como Sleep, y si no, tenemos servicios en la nube que nos permiten hacer eso. Entonces, dejadme que os enseñe los dos escenarios. Vamos a cambiar un momento aquí y os enseño los dos escenarios. Estos. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo tengo aquí una máquina virtual que, un momento que cambiemos esto, ¿vale? Conectamos esto de nuevo, verificamos que la interfaz está bien, ¿vale? Que lo que hace es suplantar toda la infraestructura Wi-Fi, o sea, el servidor de HCP, DNS, el servidor Radius, el punto de acceso, todo. Y por otro lado, si queréis empezamos aquí pues, con el Android, porque vamos a ver que está afectado a Android, iOS y todos. Lo que vamos a tener aquí, dejadme que vaya aquí a ajustes, es, un segundito, aquí el dispositivo móvil, que un momento, que aumento esto un poco más, y lo cuadramos un poco para que se vea medianamente. Bueno, aquí más o menos se ve el interfaz Wi-Fi, es que justo tenemos el foco y ahí hay poco que pueda hacer. No te preocupes, Jorge, porque es difícil. Y entonces activamos la Wi-Fi, ¿no?, de mi dispositivo. Y mi dispositivo, pues como no hay ninguna red Wi-Fi conocida aquí, pues no se va a conectar a ninguna. Entonces, yo previamente podría haber capturado, como veíamos, que mi dispositivo está intentando conectarse a WLAN Corp, por ejemplo, a la web, a la red Wi-Fi corporativa. Así es que, ¿qué puedo hacer? Suplantarla. Entonces, lo que tengo aquí es un scriptillo que simplemente va a lanzar esos servidor Radius, DNS, etcétera, para suplantarlo. Entonces, lo lanzamos, ¿vale? Va a lanzar todos estos elementos, eso, servidor DNS y DHCP, este es el log del servidor Radius, el servidor Radius por aquí, y lo único que falta por lanzar es el punto de acceso. Entonces, cuando yo le dé, ¿qué va a ocurrir? Que ya va a aparecer la red, mi dispositivo la va a ver y se va a intentar conectar, ¿no? Esa es la idea. Pues ahí le damos, vámonos al log, y aquí vais a ver cómo en un punto determinado el dispositivo dirá, anda, que está aquí la red corporativa, pues venga, nos conectamos, ¿vale? Una vez que vea que está aquí disponible, ¿veis? Intenta conectarse y aquí recibimos el intento de conexión. ¿Qué acaba de ocurrir? Que me ha proporcionado el desafío y la respuesta. Entonces, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Pues bueno, vamos a hacer ya que desaparezca la red, ¿vale? De ahí, esto no lo voy a repetir por temas de tiempo, pero sería igualmente para otros tipos de dispositivos, o sea, no solo Android, sino iOS y demás. Ahora hacemos la otra prueba con iOS y lo veis. Lo que yo ahora podría hacer aquí es intentar hacer un ataque diccionario en este desafío y la respuesta, y para eso, pues, lo que os decía, tenemos una herramienta, dejarme que ya copie aquí el desafío, tenemos una herramienta que es Sleep, ¿vale? Yo he calculado o preprocesado mi diccionario y simplemente le digo a Sleep, bueno, pues utiliza este diccionario que tengo aquí, este ficherito, tiene un fichero de índice simplemente para ir más rápido, que ha precalculado, y le digo, el desafío, el challenge, es este que hemos obtenido, y la respuesta es la otra que hemos obtenido aquí, esta de aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues pruebas con el diccionario a ver si alguna contraseña del diccionario da lugar a esa respuesta, ¿vale? En este caso, lógicamente, ¿no?, para la demo, pues resulta que sí está la contraseña en el diccionario, que es esternocleidomastoideo. Suficientemente larga, ¿no?, y robusta, lo que nos dicen, pero si está en el diccionario, tengo éxito. Claro, si no está en el diccionario, no lo tengo. Y entonces podríamos pensar, bueno, pero ¿y si no está en el diccionario, qué puedo hacer? Bueno, pues hay servicios en la nube, como este de aquí, Cloudcracker, que lo que han hecho es, usando, como veis en la transparencia, un equipo con FPGAs, con hardware programado a propósito para hacer computación a nivel de hardware del algoritmo DES, que es lo que usa por debajo MSChap versión 2, se han precalculado las 72.000 millones de combinaciones de un DES único, 2 elevado a 56, ¿vale? Y tiene un 100% de éxito. O sea, tú a esta gente le mandas el desafío y la respuesta y en unas 10 horas te dicen, esta era la contraseña. Tienes que pagar $200 y ya está. Claro, no me extraña que suspiréis, $200.
en España, que estamos de crisis ahora, o suspirabais porque era un 100% de éxito? ¿Cuál de los dos era el suspiro? ¿Vale? Bueno, yo me planteé lo de los $200 y digo, estamos de crisis en España, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, no vuelvo a las transparencias, ¿vale? Que es donde tenéis el siguiente tipo de ataque y nos quedamos aquí en la demo. Dijimos, bueno, pues como somos nosotros como atacante los que suplantamos a la red legítima, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ir al servidor Radius y le podemos decir, no, mira, tú en lugar de usar PAP, vas a usar otro mecanismo de autentificación que se llama GTC-PAP, ¿vale? ¿Qué hace GTC-PAP? GTC-PAP le dice al cliente, no, mira, en lugar de usar PAP, MS-Chat versión 2, desafío y respuesta, que luego lo tengo que craquear con un ataque de diccionario y demás, mándame las credenciales en claro, ¿vale? Directamente, así no me complico, ¿vale? Y entonces, pues vamos a ver si hay éxito. Os enseño ahora el iPhone en lugar del Android para que lo veáis con los dos, que ocurre lo mismo. Yo tengo aquí el iPhone, le conectamos la Wi-Fi, ¿vale? A ver, aquí lo veis, ¿vale? Ahí está, le voy a poner un poco de zoom porque, claro, el tamaño de la tableta al smartphone cambia, ¿vale? Entonces aquí lo veis que está viendo redes Wi-Fi, pero ninguna es conocida por él. Y ahora repetimos el mismo proceso que hemos seguido antes, es decir, simplemente vengo aquí, al scriptillo, ¿vale? Lanzo, bueno, dejarme que cierre esto porque lo va a lanzar otra vez, o sea que lanzo el script, vuelve a lanzar el servidor de HCP, DNS, Radius y el log, y está pendiente ahí del punto de acceso. Entonces dejamos todos estos elementos por aquí ahí pendientes. Aquí tenemos el log de antes, le decimos sí, suplanta esa red. Entonces veis que la suplanta, nos vamos aquí al log y pasará lo mismo. Este verá en un momento dado que está la red que conoce, veis, se intenta conectar y usuario y contraseña en claro. Ya me he ahorrado los $200, ya no tenemos que pagar el servicio. Y entonces tenemos el usuario y la contraseña en claro, y además lo que quiero que tengáis en cuenta es las implicaciones que tiene. ¿Cuántos conocéis iOS, iPhone, iPads? Que hayáis usado alguno y demás. ¿Qué significa este TIC que tenemos aquí? En la conexión a la red Wi-Fi. ¿Perdón? Que se ha conectado a la red Wi-Fi del atacante. Es decir, si vamos aquí a información, veréis que tiene una dirección IP, tiene conectividad completa. O sea, ahora mismo, con este segundo tipo de ataque, además, el atacante y la víctima están en la misma red Wi-Fi y ahora el atacante puede hacer lo que quiera contra la víctima, en definitiva. ¿Vale? ¿Cuál es la otra implicación de estas credenciales? Que no son solo credenciales para la red Wi-Fi, ¿no? Son del dominio de Windows. O sea que yo puedo usar esas mismas credenciales para acceder a tu correo electrónico, a la VPN remota que tienes en la red Wi-Fi, a otros servidores web que validen contra el dominio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el impacto es mucho mayor de lo que sería solo con la red Wi-Fi. ¿Vale? O sea, muy importante. Este tipo de ataque, bueno, ahí veis la demo y demás, este tipo de ataque que es el que llamamos EAP Dumb Down, de te bajo a un nivel tonto el algoritmo de EAP para que me den las credenciales en claro, ¿vale? Lo descubrimos dentro de los cursos de SANS que mencionaba antes Jorge, pues en el de pentesting y seguridad de dispositivos móviles, pues de ahí se origina inicialmente, ¿no? Y vemos que tenemos las credenciales en claro. Esto, aunque lo hemos visto, perdona, que es que este no le gusta ahí. Aunque lo hemos visto solo para Android e iOS, esto afecta igualmente a Windows Phone, a BlackBerry. Solo uno de ellos no está afectado por el segundo ataque. ¿Quién pensáis que es? No BlackBerry, que es la contestación típica a esta pregunta porque parece un entorno más seguro. No, a ver, aquí no hemos metido Symbian, ¿no? Porque muchos Symbian no tienen ni Wi-Fi, capacidades Wi-Fi, y la verdad es que no lo he probado con plataforma Symbian. ¿Qué ocurría en el primer ataque, en el de PAP? Que por debajo se usa MS-Chat versión 2. ¿Quién diseñó MS-Chat versión 2? MS-Chat versión 2. Microsoft. Así es que Windows Phone es el único que no es el más vulnerable a este ataque, pero no es vulnerable a este ataque porque no habla otra cosa. Dice, no, yo MS-Chat versión 2 o ya está. Yo no voy a usar PAP, GTC ni ninguna otra cosa. Es por tema de compatibilidad, no de seguridad, ¿vale? Pero porque lo tengamos en cuenta.
¿Qué podemos hacer en este punto? Bueno, pues ataques man in the middle por entretenimiento o por beneficio, ¿no? Las dos opciones. Por entretenimiento, no sé si conocéis Kittenware. Kittenware es un sitio web que te conectas y aparecen dos gatitos y los comparas, anda, este mira qué mono frente a este, y vuelves a cargar la página web y salen otros dos gatitos. ¿Por qué os cuento esto? ¿Vale? Porque resulta que hay gente que se ha hecho scripts para el típico escenario este del vecino me roba la wifi, pues se han hecho scripts para proxies como Squid, donde cuando tú navegas a Google o al banco o a tu correo, te redirigen automáticamente a Kittenware. Y la gente se pega 2 horas allí, aunque estaba navegando a Google, acaba 2 horas en Kittenware viendo los gatitos allí toda la tarde. ¿Vale? Y hay hasta mensajes del de Kittenware al del script enseñando cómo la gente protesta y dice, me has hackeado el equipo porque cada vez que navego me voy a Kittenware. ¿Vale? O sea, la gente no solo le roba la wifi a otros, sino que espera, ¿vale?, una calidad de servicio de cara a la wifi que ha robado. ¿Vale? Y encima protesta contra el departamento de atención al cliente de la wifi o lo que creen ellos que es ese departamento. ¿Vale? O lo podemos hacer por beneficio. ¿Cuántos habéis oído la vulnerabilidad de GoToFail de Apple de hace 3 semanas? ¿Nadie? Pues alguno. Vale, hubo una vulnerabilidad que se ha llamado GoToFail. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió es que Apple liberó una actualización, la 706 e incluso la 616 para el iPhone 3GS, ¿vale?, por su criticidad, y también para OS X Mavericks unos días después, donde la verificación de certificados digitales, cuando me conecto a sitios web seguros o al correo por SSL, TLS, ¿vale?, pues estaba rota. Y entonces, en ciertos escenarios, y utilizando, por ejemplo, DHE o ECDHE como algoritmos de cifrado, lo que puedo hacer es forzar al dispositivo a que se conecte, no genera ningún error de certificado y lo que hace es permitirme a mí capturar todo el tráfico cifrado supuestamente que está enviando el usuario. ¿Vale? Se llamó GoToFail, ¿por qué? No tenemos la posibilidad aquí de aumentarlo. Porque había un GoToFail extra en el código sin usar los paréntesis de apertura y cierre de una condición. Y entonces siempre se ejecutaba, sin dar error, acababa en la condición de validar el certificado. ¿Vale? Importante. Eso no hubiera pasado en Python por la orientación, perdón, por la indentación del lenguaje. O sea que ahora sabéis por qué los Pythons, las Pythones, les gustan las manzanas, las apples, ¿no? Pues por aquí van los tiros. Recomendaciones de seguridad frente a esta problemática que hemos visto. Bueno, de nuevo, si no uso la interfaz Wi-Fi, apaguémoslo, aunque sea por salvar el planeta. ¿Vale? Vamos a gastar menos batería, vamos a consumir menos electricidad, se van a talar menos árboles, el planeta va a ser más sano para futuras generaciones. ¿Vale? No configuremos las redes como ocultas, porque ya hemos visto que entonces obligamos al dispositivo a desvelar la PNL, aunque no es el único caso, recordarlo. ¿Vale? Luego, limpiar esta PNL. Si nunca habéis limpiado la PNL, echarle un vistazo, porque va a tener todas y cada una de las redes a las que os habéis conectado desde que instalasteis por primera vez el dispositivo, ya sea un portátil, ya sea un dispositivo móvil. Hay que borrar las redes donde nunca más me voy a conectar, no usarlas. ¿Vale? Y luego, a nivel corporativo, pues podría definir a qué tipo de redes dejo que se conecten mis empleados y otros elementos a través de sistema de gestión. Fundamental, para evitar ser vulnerable a los ataques que hemos visto a nivel empresarial, uno, tengo que verificar que la autoridad certificadora a la que me conecto es la única que yo permito, debería tener solo una, que es la que ha generado el certificado para mi red Wi-Fi. Si es privada, mucho mejor, porque así potencialmente evitaré que un atacante pueda obtener certificados para esa CA. Adicionalmente, debería especificar cuál es el nombre del servidor Radius de mi red Wi-Fi para que pueda verificar que el certificado pertenece a ese servidor. Si no hago esto, ¿qué ocurre? Que un atacante puede ir a la misma CA, obtener un certificado para otro servidor y mi cliente, el cliente Wi-Fi, lo va a dar por bueno. ¿Vale? Y, por otro lado, el tipo EAP. Restringir, es decir, si yo quiero hablar PEAP, hablo solo PEAP, no permito GTC PAP y entonces mando las credenciales en clave. Y que eso también está restringido. Pero como veis, todo esto son medidas de configuración de seguridad en el cliente, no en la red Wi-Fi, que es lo que está siendo ahora más atacado, los clientes, porque en las redes Wi-Fi ya hemos llegado a un nivel de madurez aceptable, ¿vale? Luego, si el usuario no interviene en esas decisiones, mucho mejor. La mayoría de dispositivos por defecto dejan que el usuario decida, entonces estamos perdidos, ¿vale? Por otro lado, que las credenciales sean robustas o no, no influye mucho con el segundo tipo de ataque que hemos visto, porque las vamos a obtener en claro, ya no hay ataque de diccionario.
Sí que ayudaría a usar EAP-TLS. EAP-TLS es una modalidad de EAP donde uso para autentificar a los clientes certificado digital cliente. Entonces no hay usuario y contraseña que yo desvele, ¿vale? Es el certificado, la clave pública, ahí no habría problema. Y debería detectar con sistemas de detección de intrusos Wi-Fi, pues el ataque cuando es cerca de mi red legítima, que alguien esté intentando suplantar mi red legítima y ha aparecido otro punto de acceso con mi nombre de red y eso debería poder detectarlo, ¿no? Sería un poco ahí la idea. Y ya ciertas referencias para el que quiera profundizar un poco más en ellas, ¿no? Y como le decía Morfeo a Neo, entiendo que habéis visto todos Matrix, ¿no? La primera, eso sí, la segunda, bueno, y la tercera luego me la explicáis cuando acabemos, ¿vale? Porque yo creo que ya se les fue a los guionistas un poco ahí la pinza. Pues era esto, ¿crees que es aire lo que está respirando ahora? ¿O son unos y ceros, ¿no? De todas las tecnologías inalámbricas que tenemos alrededor nuestro, ¿vale? Ya lo dejamos ahora para preguntas y solo os cuento, os muestro aquí un chiste que tiene mucho que ver con esto que he recibido hace poco y que me parece muy significativo del comportamiento que hemos visto. ¿Qué sería este que está por aquí? Mientras así podéis ir pensando preguntas y demás. ¿Qué sería este? ¿Vale? Que es bastante bueno. Y que es que le dice uno a otro, tengo la extraña sensación de haber estado en este puticlub antes. Dice, ¿y cómo lo soy? Dice, porque se me ha conectado el wifi solo. ¿Vale? Pues exactamente el comportamiento que hemos visto de las redes wifi. Preguntas. Muchas gracias. Sí, preguntillas. Seguro que tenéis muchas. Preguntas de vuestros móviles, miedos que tengáis y eso, Significa que habéis apagado todos ya wifi, el Bluetooth, todo el móvil por completo. Antes está bien. Hacerlo antes de. No, es una parte, hacemos muchas cosas. Nosotros lo que hacemos, porque tengáis una idea, trabajamos como en 3 áreas, ¿no? Una es formación, dando cursos técnicos de tecnología, seguridad y demás. Otra es investigación, que sería esa parte, ¿no? De, pues cuando encontramos huecos, pues vamos a probar si esto funciona en estos equipos o no, vamos a encontrar vulnerabilidades. Y parte de esa investigación también nos sale por nuestras tareas más profesionales del día a día, que es consultoría de seguridad en general. Pasamos mucha parte haciendo pruebas de inclusión, auditorías de entornos de todo tipo, pues aplicaciones web, entornos de red, wifi, dispositivos móviles para clientes. Entonces, parte lo encontramos ahí, parte se nos ocurren ideas que luego dices, pues cuando tengo un webco voy a investigar si podría lanzar este tipo de ataque. Y luego también pues intentamos participar mucho en la comunidad, entonces pues estás muy en contacto con otra gente que tiene una idea de probar esto, al final surgen proyectos por ahí en común, cosas por el estilo. Si tu pregunta iba por el lado de hace falta mucho tiempo para estar con todo esto, sí, hace falta muchas horas y dormir poco. Sí. ¿Más preguntas? Me quedé con lo de Bluetooth. ¿Basa su seguridad en que la gente, los técnicos no conozcan el formato de la trama de Bluetooth? A ver, en resumen, basa su seguridad en, por un lado, la parte de ocultación de la dirección, que era algo que suponíamos que no se podía obtener hasta que ya ciertas investigaciones nos desvelaron que sí, o al menos parte de ella. Y por otro lado, que es el elemento fundamental, ya que sabemos el resultado de esas investigaciones, por el PIN que elegimos. Entonces, ahí el problema es, en dispositivos que lo tienen por defecto, estamos perdidos. Lo que tienen que hacer los fabricantes es darnos un mecanismo para poder cambiar ese PIN que existe por defecto.
En otros dispositivos donde sí lo podemos cambiar estamos más protegidos. Por ejemplo, cuando Windows selecciona una conexión Bluetooth, él elige una contraseña de 8 caracteres, pues ya no es el PIN de 4 dígitos. Y recordar que podemos llegar hasta 26, con lo cual podemos hacerlo más robusto, pero al final la protección iría en esa contraseña. Pero lo que me sorprende, al final todos los técnicos que trabajen en fabricación de Bluetooth tienen que saber formar. Sí, claro. Puede ser pirata. No, a ver, el formato ellos ya, que lo podían haber sabido previamente, sí, se podía haber conocido. Lo que pasa es que yo creo que no es que lo hubieran estado usando de tapadillo, por decirlo así, sino que nadie se había puesto a analizarlo, las implicaciones de desvelar parte de la dirección desde el punto de vista secundario, hasta que se hizo el estudio. Y otro asunto que te entendí que se basaba la seguridad en el ir cambiando de canal muy rápidamente. Sí, Pero de alguna forma el receptor tiene que saber seguirlo. Claro. Por lo cual esa información tiene que... Claro, esa información, ese patrón de salto de frecuencias en Bluetooth se basa en la dirección del maestro y el reloj del maestro. Los otros dispositivos, cuando van a conectarse a la red Bluetooth, lo que hacen es obtener estos datos para poderlos seguir. Claro, un tercero que no forme parte de la red lo tiene más difícil, pero también hemos ido avanzando bastante en poder obtener ese patrón frente al pasado. Lo que sí quería remarcar era que es mucho más difícil, pues por ejemplo, que en Wi-Fi, que simplemente capturas en el canal que toca y ya está, no tiene más complicación, más complejidad. Más preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna por aquí? Bueno, mientras pensáis alguna más, una pregunta. Ahora que está tan de moda el tema de la ciberseguridad y todo esto de aquí lo orientado mucho a las infraestructuras críticas y a las APTs, ¿no? ¿Se da un patrón con respecto a la influencia de las APTs dentro de todo lo que es la tecnología móvil? A ver, yo creo que sí. Hay una cosa importante que comentas, Jorge, que yo creo que tenéis que tener en mente, que es cuando se asocia ciber, ¿no? Y ahora hablamos mucho de ciber, defensa ciber, terrorismo ciber, amenazas. Para mí el ciber muchas veces se está asociando mucho a Internet y para mí ciber es tecnología. Es decir, puede ser Bluetooth, puede ser Wi-Fi, puede ser Internet o al final estas tecnologías me dan conexión a Internet. Y sí que estamos viendo claramente muchos más tendencia o más ataques hacia los dispositivos móviles. Todavía están creciendo con respecto a los tradicionales, pero claro, lo que hemos visto, si es que las cifras es lo que lo demuestran, las estadísticas, por eso os lo mostraba. Todo el mundo lleva un móvil encima, la mayoría del tiempo, con lo cual como dispositivo de seguimiento es ideal. Si puedo comprometer ese móvil y por tanto tener control de él y de su cámara y de su micrófono y de todos los elementos tecnológicos que lo componen, pues mucho mejor. Entonces cada vez, bueno, el malware está creciendo exponencialmente. De hecho, el malware móvil el año pasado, en 2013, llegó por primera vez en la historia a 1 millón de especímenes nuevos en un año. Y fue este año pasado también, ¿vale? Para que os deis una idea de igual, un crecimiento exponencial centrado en dispositivos móviles. No, un poco no que quiero decir. Lo que quería también que extrayerais es que todas estas tecnologías inalámbricas pueden ser vulnerables de una forma u otra. Entonces, efectivamente, 3G es más seguro que 2G y en 2G todo este tipo de ataques será posible. En 3G empiezan a surgir ahora investigaciones donde ciertos ataques son posibles. No llegan a la extensión de los que hemos visto en Wi-Fi, por ejemplo, si estaríais algo más seguro, pero probablemente alguien mañana vaya a descubrir un nuevo ataque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar alerta en todas estas tecnologías porque son potencialmente vulnerables de ser explotadas, como hemos visto, ¿vale? 2G, por ejemplo, lo es completamente como sí. Y hablando del tema de las vulnerabilidades, todo el mundo ve el cine, entonces, ¿en qué medida eso es real o es ficticio? Todo lo que vemos en las películas de que se te meten en el móvil aquí súper rápido y en tus dispositivos. Yo creo que el cine se queda muy atrás de la realidad, como habéis visto. O sea, esto que os he enseñado son ataques reales. El cine lo que pasa es que le da una vuelta de tuerca y a mí siempre me han encantado las películas, ¿no? Como las de Sandra Bullock, y en eso Jorge es un experto criptógrafo, donde yo no he visto todavía en mi vida, en toda mi experiencia profesional, un sistema criptográfico donde salgan los caracteres de la contraseña uno a uno. O sacas la contraseña o no, pero a uno, como en las pelis, no, ¿vale? Pero en todas ellas lo hacen, digo, no se asesoran con criptógrafos que digan, no, esto no funciona así, por debajo, ¿vale? Tenlo claro. Entonces, lo llevan un poco hacia su terreno, ¿no? Hollywoodiense, pero sí, en muchos casos reales, lo que vemos en las películas se podría llevar a cabo,
¿vale? Con pequeñas variaciones, a lo mejor, quitando un poco la parte, digamos, más cinematográfica, pero efectivamente, un poco el resumen, ¿cuál es? Para mí tenemos una dependencia excesiva de la tecnología a día de hoy. Y cada vez la tendencia es que sea más, con lo cual, como tenemos la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida y no es lo suficientemente segura por diseño que debería, pues vamos a seguir teniendo problemas. O sea, no vais a tener problema en trabajar en seguridad informática, si es un área que os gusta, porque no lo vamos a resolver en breve. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí hay alguna? ¿No? Sí, efectivamente una última, ya que estos todos estudiantes y más regularmente un estudiante me ha hecho una pregunta de que quería pues, seguir la línea de pentesting y eso. ¿Qué recomendarías tú para alguien que quisiera seguir esta línea, más o menos, para poder ser un gran posible? Cuidado con lo que queréis ser en el futuro. A ver, para el tema de seguridad, la ventaja que tenéis ahora, que no teníamos nosotros hace 15 años, ¿vale?, es que hay mucha información. Quizás es una desventaja, porque hay un exceso de información, ¿vale? Pero sí que tenéis muchos manuales, información, etc. ¿Qué os recomendaría yo? Involucraros más en la comunidad de seguridad. Sabéis, por ejemplo, que en España hay ciertas conferencias, pues como Router, que fue en Madrid hace poco, está la No-Code-Name, que se suele celebrar en Barcelona, y van apareciendo otras conferencias, pues Navajas Negras en Albacete, van saliendo conferencias donde normalmente el acceso para estudiantes no es muy caro a nivel económico, y que uno coge un barniz y ve por dónde van los tiros. Por otro lado, yo recomiendo mucho el participar en proyectos de código abierto. Hay un montón, pero cientos, de herramientas de código abierto de seguridad que están deseando tener gente que ayude, porque programéis pues haciendo nuevos módulos, gente que las pruebe, encuentre errores y los solucione, o al menos los notifique. Gente que dice, no, mira, yo es que ni programo, pero puedo hacer documentación, pues documentación para promover cómo se usa la herramienta. Y eso es gratuito y eso va a contar en vuestro currículum de cara al futuro. Cuando vayáis en el futuro a una empresa y digáis, mira, yo tengo la carrera de, pues eso, informática aquí en la Politécnica y además he colaborado en este y en este proyecto, es experiencia profesional. Aunque no sea en una empresa, se considera experiencia profesional y muy valiosa, y además demuestra vuestra inquietud e interés por involucraros en proyectos abiertos, por participar y demás. Otro área también donde podéis participar de forma gratuita igual es en los concursos de hacking que hay, o de Capture the Flag, que son gratuitos y que lo único es poner en prueba tus habilidades. Y entonces, tanto individualmente como en grupo, podéis participar, te registras, y hay un montón de estos concursos igual, donde adquieren muchas habilidades reales, que luego te van a ser muy útiles. Por nombrar así algunas preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más? Si no terminamos. No, parece que no. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Gracias.